Técnica cognitivo-conductual desde la perspectiva de terapia ocupacional, presentado por Ingrid Ríos. La historia da inicio desde la neurología cognitiva, puesto que allí se reconoce que la destrucción de una de las partes del cerebro no solo tenía repercusión en la pérdida de las funciones específicas, sino también en la capacidad general de comportarse adaptativamente. Desde la década de 1950 surge la terapia conductual desde la idea de que las conductas son aprendidas, por lo cual a finales del siglo XX, Shannon, Pavlov y Beret establecen la teoría del condicionamiento clásico. Watson, Skinner y Turner establecen la teoría del condicionamiento operante. La relación entre la terapia cognitiva de Aaron Beck y Machen con la terapia de comportamiento de Pavlov, Watson, Skinner y Wolper generan la terapia cognitivo-conductual, la cual tiene como objetivo identificar y modificar las distorsiones cognitivas de las personas. Desde terapia ocupacional se retoman las siguientes teorías. La teoría del aprendizaje de Bandura, puesto que la misma se basa en el paradigma del aprendizaje social, como el aprendizaje es el resultado de la interacción de la persona, el ambiente y el comportamiento. Asimismo, se retoma la teoría racional emotiva de Ellis, ya que la misma asume que los pensamientos, sentimientos y comportamientos interactúan, causan y afectan las relaciones, por lo cual la terapia se dirige a estimular la expresión de aquellos sentimientos, conductas, emociones y pensamientos. Por otra parte, retomamos la teoría cognitiva de Beck, la cual afirma que la cognición del individuo está influenciada por la forma como percibe y experimenta los eventos diarios, deduciendo que la cognición está influenciada por los sentimientos y los comportamientos. También se retoma el entrenamiento de autoinstrucciones de Menckenbaum, puesto que él mismo asume que las cogniciones humanas son eslabones de cadenas de respuesta, tanto adaptativas como inadaptativas, y que para modificar la conducta hay que analizar las secuencias y pensamientos automáticos que la conforman. Para finalizar, se retoma el análisis transaccional, puesto que el mismo considera que las recompensas como el amor y el reconocimiento son impulsadores de la conducta humana, definiendo los juegos psicológicos como las transacciones ocupacionales y predecibles que los individuos aprenden durante la infancia y siguen utilizando a lo largo de su vida. Basándonos en los anteriores, es importante reconocer los paradigmas que apoyan la modificación de la conducta, los cuales reconocemos el condicionamiento clásico, el cual consiste en asociar un estímulo incondicionado con un estímulo neutro, el condicionamiento operante, que consiste en aumentar la probabilidad de emisión de una respuesta, y el moldeado observacional, que consiste en incorporar una nueva conducta observando. Para la implementación de las técnicas cognitivas conductuales se debe tener en cuenta la actividad cognitiva afecta a la conducta. La actividad cognitiva puede ser alterada y controlada. El cambio de la conductual puede obtenerse mediante el cambio cognitivo. Asimismo, la aceptación del determinismo recíproco entre el pensamiento, el ambiente y la conducta. La terapia está diseñada para ayudar a los pacientes a identificar, probar la realidad y corregir las creencias disfuncionales. Las principales técnicas enmarcadas en esta orientación son la reestructuración cognitiva, la solución de problemas, el entrenamiento en las autoinstrucciones y la inoculación del estrés. Es necesario partir de una evaluación para dar inicio a la implementación de las técnicas cognitivas, basándonos en los 4 aspectos importantes que debe tener en cuenta el terapeuta ocupacional. En el primer aspecto encontramos los pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales que determinan su emoción y comportamiento en cuanto a la resolución de preguntas como ¿en qué situaciones ambientales se siente el usuario más competente? ¿Qué pensamientos o actitudes necesita valorar de nuevo? ¿Y sobre qué necesita trabajar con mayor? Como segundo ítem encontramos la utilización de la observación, los listados, los test y las entrevistas para identificar la habilidad del usuario a nivel de percepción y atención, la habilidad del usuario para observar e interpretar su comportamiento, las estrategias que utiliza para solucionar los problemas de manera efectiva.
Terapeuta ocupacional, además de escuchar al usuario sobre cómo maneja y percibe su vida y la forma en que estos influencian sus habilidades de competencia, también explora sobre cómo evalúa su condición actual y el control interno y externo de las situaciones, estableciendo el nivel de independencia y autonomía del usuario. En el cuarto ítem se evalúa todo lo correspondiente entre la persona y el ambiente, teniendo en cuenta su autoimagen, la visión del usuario sobre el ambiente, el estilo de aprendizaje y cómo responde a las demandas ambientales. Con esta información, el terapeuta analizará los resultados y determinará sobre qué áreas es prioritario iniciar a trabajar pensamientos, actitudes, habilidades, conocimientos, situaciones, con el fin de identificar las estrategias de aprendizaje cognitivo que corresponderán más a sus necesidades. Técnicas cognitivo-conductuales aplicables desde terapia ocupacional, Pedro Moruno. Primero, reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es un procedimiento a través del cual se aumenta la probabilidad de emisión de una conducta por el hecho de proporcionar un reforzador positivo, siempre que ocurra dicha conducta, solo si se produce la respuesta sea el reforzador. Existen diferentes tipos de estímulos, entre los cuales encontramos los de naturaleza, que hacen referencia a todos aquellos tangibles, caramelos, juguetes, de actividad como ir al cine y jugar, sensoriales como táctiles y propioceptivos, y sociales como elogios. También encontramos según el proceso, que son extrínsecos, intrínsecos, y según la administración del refuerzo, que son externos y por el modelamiento está indicado para adquirir una destreza compleja por medio de aproximaciones sucesivas hasta que el sujeto la adquiere y la consolide. Al principio se refuerzan aquellas conductas que se aproximan parcialmente al objetivo. Una vez se hayan adquirido la conducta inicial, se refuerzan de forma progresiva las conductas que se vayan aproximando más a la conducta objetivo. Dicha técnica se aplica habitualmente en el entrenamiento de habilidades ligadas al desempeño de actividades de aseo y autocuidado, aunque también en el desarrollo motor y del lenguaje, en la rehabilitación de funciones motoras, instrucciones académicas y difusión sexual y en educación sexual, partiendo de las particularidades de cada individuo. El encadenamiento consiste en la formación de una conducta compuesta a partir de otras más sencillas que están presentes en el repertorio del individuo mediante el reforzamiento de sus combinaciones. Esto lo diferencia del moldeamiento, puesto que en el mismo no hay respuestas ya presentes del repertorio conductual del individuo. Se trata de descomponer la conducta compleja objetiva en sus eslabones más sencillos, los cuales se irán entrelazando y reforzando en secuencia. Existen tres formas de proceder. Primera, presentación de la tarea completa. Se le enseñan los pasos a seguir y el sujeto intenta hacerlos todos de principio a fin hasta ejecutar correctamente la conducta. Segunda, hacia adelante. Se le enseña primero el paso inicial de la secuencia, después el primero y el segundo juntos, a continuación los tres primeros pasos hasta que la cadena total se adquiera. Tercera, hacia atrás, se le enseña la conducta compleja por el último paso, después del último el penúltimo y así sucesivamente hasta llegar a la secuencia total. Es la más empleada por la cercanía del reforzador y se utiliza para el entrenamiento de destrezas asociadas a la realización de actividades y tareas de autocuidado, instrumentales, recreativas, juegos de... El modelado es un proceso de aprendizaje observacional en que la conducta del modelo actúa como un estímulo para generar conductas, pensamientos, actitudes semejantes en otras personas que observan la actuación del modelo. Características. El modelo y el observador deben de ser lo más similares posibles. No se pueden elegir modelos que tengan un nivel de competencia muy alejado del nivel del observador. La conducta debe imitarse, debe haber reforzamiento vicario y además se debe considerar el nivel cognitivo del modelo. Las características del observador se basan en lo siguiente. Según la conducta del observador, el modelado puede ser activo o pasivo. Según el grado de dificultad de la conducta, se encontraría el modelado con conductas intermedias o quieto. Y según la adecuación de la conducta del modelado, puede ser negativa o positiva. Según la presentación del modelo, si es simbólico, en vivo, por imaginación, según el número de modelos, si es simple o múltiple, según el número de observadores del modelo, individual o grupal, según la competencia de dominio o enfrentamiento, según la naturaleza, con sujetos humanos o con no humanos. Las actividades que se utilizan desde terapia ocupacional consisten en la programación de actividades, que es un procedimiento en el cual se especifican por escrito en un calendario las actividades que son prioritarias para el sujeto y que planifica hacer durante el largo del día, la semana o el mes, tratándose de una agenda consensuada con el paciente para contrarrestar la inactividad y las dificultades en la toma de decisiones.
Ensayo de conducta o role-playing es un procedimiento mediante el cual se practica bajo la supervisión del terapeuta las respuestas más deseables para determinadas situaciones. Esta técnica se aplica sobre todo en el entrenamiento de habilidades sociales y de comunicación e interacción de personas ligadas con el desempeño de roles ocupacionales. Entrenamiento de autoinstrucciones se basa en la función autorreguladora del lenguaje a la hora de realizar una actividad. Pretende instaurar verbalizaciones internas adecuadas para permitir la realización o el afrontamiento de determinada tarea. Esta técnica se aplica en numerosos ámbitos, pero tal vez es más empleada en la salud mental infantil y juvenil. El análisis de costes y beneficios es una técnica con la que se pretende que el paciente escoja o discuta de forma individual o grupal las ventajas e inconvenientes asociados con la realización de una determinada actividad o grupo de actividades. La autoobservación y el autorregistro es el proceso donde el sujeto observa y registra de manera sistemática el comportamiento asociado con el desempeño ocupacional, en especial con las actividades de la vida diaria, y para ello es necesario definir, identificar indicadores observables y establecer diferencia entre las dimensiones del comportamiento. Se basa en los reforzadores secundarios generalizados para aumentar la probabilidad de emisión de una respuesta de baja frecuencia. Se dan o quitan fichas en función si se realizó o no la conducta, pudiendo canjear los premios pactados de antemano. El contrato de contingencia es un procedimiento de cambio conductual en que se llega a un acuerdo entre las personas que desean que genere o que cambie una conducta, las personas cuya conducta se quiere cambiar o entre dos personas en las que cada persona desea un cambio en la otra. Esto se materializa mediante un documento escrito. Ensayo cognitivo. Con el ensayo cognitivo perseguimos que la persona imagine progresivamente todas y cada una de las etapas que hay que realizar para una actividad, identificando las dificultades que pueden presentarse antes de su realización. Las técnicas cognitivo-conductuales de terapia ocupacional tienen como objetivo trabajar y fomentar comportamientos positivos para mejorar el funcionamiento y la participación en las diferentes actividades ocupacionales, buscando reducir conductas como la frustración, el aislamiento y fomentar la autoestima y la aceptación. Asimismo, asume el rol de profesor, pero dirigido hacia un ser facilitador y observador participante que diseña e implementa experiencias correctivas de aprendizaje que ayudan al paciente a comprobar la validez de sus pensamientos con el fin de que estos pensamientos erróneos se eliminen. Durante el desarrollo de las experiencias, el terapeuta explica las bases, los objetivos y frecuentemente da retroalimentación acerca de los comportamientos y pensamientos del paciente y sus logros en relación a las metas a largo y a corto plazo. Facilita los procesos de aprendizaje que ayudan al usuario a adquirir una nueva información, habilidades y conocimientos que incrementan el autoentendimiento, aumentan sus recursos para la resolución de problemas y su habilidad para controlarse a sí mismo en el ambiente. Las actividades de terapia ocupacional van dirigidas a la evaluación y al tratamiento, para determinar la función cognitiva del usuario y cómo esta influencia su sentimiento de competencia y logro, a facilitar el desarrollo cognitivo, a incrementar su autoconocimiento en el de los demás y el del ambiente, a probar y confrontar las apreciaciones que tiene el usuario sobre sí mismo, los otros, su vida y su ambiente, y a cambiar sus pensamientos de ineficacia a eficacia. Muchas gracias por su atención. A continuación, los invito a participar en la actividad de retroalimentación que se implementó mediante la plataforma de EducaPlay.